están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó a Washington para negociar con el presidente Donald Trump una segunda fase del alto al fuego con el grupo terrorista Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum acordaron la suspensión por un mes de nuevos aranceles a productos mexicanos. El ejército de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, lanzó un ataque aéreo en Somalia que eliminó a 48 miembros del grupo terrorista Estado Islámico, incluidos líderes clave. La Policía Nacional de Colombia arrestó a Bernardo Enrique Atencio Padilla, presunto integrante de la banda criminal transnacional Tren de Aragua y señalado como coordinador de homicidios selectivos en Venezuela. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para dialogar con el presidente Donald Trump sobre la segunda fase del cese al fuego con el grupo terrorista Hamás. Este encuentro marca la primera reunión oficial de Trump con un líder extranjero desde que retomó la presidencia en enero. Netanyahu resaltó que las conversaciones se centrarán en la erradicación de Hamás, la contención del régimen iraní y la liberación de los rehenes que aún permanecen en cautiverio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para negociar con el presidente Donald Trump una segunda fase del alto el fuego con el grupo terrorista Hamás. Esta es la primera reunión oficial de Trump con un líder extranjero desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Netanyahu destacó que los principales temas de discusión serán la eliminación de Hamás, la lucha contra el régimen de Irán y la liberación de los rehenes aún en cautiverio. Las conversaciones comenzarán con el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y se espera que esta semana también se reanuden las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista Hamás. La primera fase del acuerdo de 42 días concluirá el próximo mes y la segunda buscará liberar a los rehenes restantes y explorar la posibilidad de poner fin al conflicto. El acuerdo original permitió la liberación de 33 rehenes a cambio de 1.900 prisioneros palestinos y facilitó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre del 2023, tras el ataque de Hamás a Israel, el grupo terrorista tomó 251 rehenes, de los cuales 91 siguen en Gaza, incluidos 34 que Israel considera fallecidos. Ante ello, Trump ha promovido su estrategia en la región, sugiriendo la reubicación de palestinos a países vecinos como Egipto y Jordania. Además, busca reactivar la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, aunque Riad ha condicionado cualquier acuerdo a una solución para el conflicto. El mandatario estadounidense también aspira a consolidar una coalición anti-iraní con la participación de Israel y Arabia Saudita. En Cisjordania, las fuerzas israelíes han intensificado sus operaciones, eliminando a 50 terroristas de Hamás y arrestando a más de 100 personas desde el 21 de enero. A pesar del acuerdo, Israel mantiene sus acciones defensivas con el objetivo de preservar la estabilidad y la seguridad en una zona de constante conflicto. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la propuesta de Elon Musk de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, según confirmó el propio Musk en una transmisión en vivo en X Space este lunes. El presidente estuvo de acuerdo en que debemos cerrarla, afirmó el empresario, señalando que la agencia es irreparable. Esta decisión se produce en medio de críticas y acciones de la administración Trump contra USAID, que incluyó la suspensión de 56 altos funcionarios, la congelación de programas de ayuda y la eliminación de su sitio web.
Además, el equipo de Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, accedió el sábado a información clasificada de la agencia. Musk ha sido un crítico feroz de USAID, calificándola en redes sociales como una organización criminal. Trump reforzó esta postura declarando que la agencia ha sido dirigida por radicales lunáticos y que su administración está sacándolos. Paralelamente, el secretario de Estado Marco Rubio ha liderado una congelación sin precedentes de la ayuda exterior, obligando a la ONG a despedir a miles de empleados. El cierre de USAID marca un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos, ya que la agencia administraba miles de millones de dólares en asistencia en más de 100 países. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostuvo una conversación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que acordaron la implementación de medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la frontera entre ambos países y la suspensión por un mes de los nuevos aranceles a productos mexicanos, mientras avanzan las negociaciones bilaterales. Estas conversaciones serán encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto con representantes de alto nivel del gobierno mexicano. Trump expresó su expectativa de participar directamente en estas negociaciones junto a Sheinbaum con el fin de alcanzar un acuerdo comercial y migratorio entre ambos países. Según Trump, Sheinbaum accedió a desplegar de inmediato 10.000 soldados en la zona fronteriza con el objetivo de frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Esta decisión llega luego de que el presidente estadounidense firmara el fin de semana órdenes ejecutivas que impondrían aranceles del 25% a los bienes importados desde México y Canadá, con excepción del petróleo canadiense, que tendría un arancel del 10%. También se estableció un impuesto del 10% a las importaciones desde China, medidas que entrarían en vigor este martes. Y en otras noticias, María Teresa Morín, coordinadora del Comando con Venezuela en Estados Unidos, defendió la política de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro, desmintiendo señalamientos sobre un supuesto abandono del pueblo venezolano. Morín destacó la postura firme de Trump contra el dictador, rechazando la narrativa sobre el estatus de protección temporal y criticando a la administración Biden por oxigenar al régimen chavista mediante concesiones económicas y liberaciones clave. María Teresa Morín, coordinadora del Comando con Venezuela en Estados Unidos, defendió la posición del presidente Donald Trump respecto a la dictadura de Nicolás Maduro y rechazó los señalamientos de que su administración ha abandonado a los venezolanos. Morín subrayó que Trump ha sido claro al calificar a Maduro como un dictador y reiteró que su administración mantiene una postura de solidaridad con el pueblo venezolano. Además, destacó que las recientes medidas en torno al estatus de protección temporal han sido distorsionadas por una campaña de desinformación, ya que lo que se revocó fue una extensión extemporánea aprobada por la administración Biden. Sobre el posible envío de venezolanos con antecedentes criminales de regreso a su país, Morín señaló que el número de deportaciones sería mínimo en comparación con el total de migrantes ilegales en Estados Unidos. También restó importancia a la reciente visita de Richard Grenell a Venezuela, aclarando que no se trata de un enviado con rango oficial dentro del gobierno de Trump. Morín acusó a la administración Biden de haber oxigenado al régimen de Maduro mediante la liberación de Alex Saab y los sobrinos de la esposa del dictador, así como con la flexibilización de sanciones petroleras que, a su juicio, han dificultado la lucha contra la dictadura en Venezuela. Finalmente, Morín enfatizó que la nueva administración de Trump apenas comienza y pidió paciencia para evaluar sus políticas hacia Venezuela en los próximos meses. Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha intensificado riesgos de ciberseguridad en ciertos monitores de pacientes fabricados por Contec y Epsimed, advirtiendo a los centros de salud sobre la necesidad de mitigar estas amenazas.
Estos dispositivos, utilizados tanto en hospitales como en el hogar, registran información vital como temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial. Según la FDA, las vulnerabilidades detectadas podrían permitir que actores no autorizados accedan a los monitores, manipulen los datos o interfieran en su funcionamiento, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Además, la conexión de estos dispositivos a redes hospitalarias o a Internet podría facilitar el robo de información confidencial. Aunque la FDA aseguró que hasta el momento no se han reportado incidentes, lesiones o muertes relacionadas con estos fallos, instó a los proveedores de salud a reforzar sus protocolos de seguridad y a los fabricantes a abordar los problemas detectados. El riesgo de que dispositivos médicos sean blancos de ataques cibernéticos subraya la necesidad de mayores controles y actualizaciones de seguridad en la infraestructura tecnológica del sector sanitario. Cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Las autoridades colombianas capturaron en Bucaramanga a Bernardo Enrique Atencio Padilla, alias Chocolate, quien es señalado como miembro del Tren de Aragua y presunto coordinador de asesinatos selectivos en Venezuela. Según la Policía Nacional, Atencio Padilla era un sicario de alto rango dentro de la organización criminal, encargándose de ejecutar a miembros que desobedecían sus órdenes. También desempeñaba un papel clave en el tráfico de migrantes venezolanos hacia Ecuador y operaba en Santander, norte de Santander y el estado Zulia en Venezuela. La Policía Nacional de Colombia arrestó en Bucaramanga a Bernardo Enrique Atencio Padilla, alias Chocolate, presunto integrante de la banda criminal transnacional Tren de Aragua y señalado como coordinador de homicidios selectivos en Venezuela. Atencio Padilla, quien portaba un arma y municiones al momento de su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia, mientras se espera la documentación diplomática necesaria para su extradición a Venezuela. Según la policía, Atencio Padilla era uno de los principales sicarios de la organización criminal, ejecutando acciones violentas contra miembros del Tren de Aragua que no obedecían sus órdenes. Además, tenía un rol clave en el tráfico de migrantes venezolanos hacia Ecuador y extendía sus operaciones criminales a Santander y norte de Santander en Colombia, así como al estado Zulia en Venezuela. Su captura es la cuarta de alto perfil contra el Tren de Aragua en Colombia desde noviembre. Anteriormente, fueron detenidos Johan Michael García Rojas, alias Gallina, presunto tercer líder de la organización a nivel internacional, Jason Alexander Lorca Salazar, alias Jason Comunio, supuesto segundo jefe en Colombia, y Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, cabecilla de la banda en Chile. El Tren de Aragua, surgido en el 2005 en la prisión de Tocorón en Venezuela, se ha expandido a varios países de América, incluyendo México y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha iniciado el proceso para designar a esta organización criminal como grupo terrorista internacional. Por otro lado, la economía argentina ha logrado una recuperación en tiempo récord, con el PIB alcanzando niveles previos a la crisis y los salarios reales creciendo por encima de la inflación, algo inédito en la última década. Según datos del INDEC, los salarios en el sector privado registrado han recuperado su poder adquisitivo, mientras que en el sector informal el crecimiento ha sido aún más fuerte, con un aumento del 198.9% interanual.
El impacto de esta mejora se refleja en el mercado laboral. La tasa de desempleo cayó del 7.7% al 6.9% en 3 trimestres y el poder adquisitivo ha mejorado, revirtiendo la crisis inicial que golpeó los ingresos al inicio de la administración de Javier Milei. La fuerte reducción de la inflación, que pasó del 25% mensual a solo 2.7% en diciembre, ha sido clave en esta recuperación, permitiendo que los salarios superen el alza de precios y aumentando el consumo interno. Como consecuencia de esta mejora económica, la tasa de pobreza cayó drásticamente, pasando de un 55% en el primer trimestre del 2024 a un 38.9% a finales de año. La caída de la pobreza es resultado de una mayor actividad económica, más empleo y mayor inversión empresarial. JP Morgan destaca que la economía argentina continúa acelerándose y proyecta un crecimiento del 5.5% en el 2025, consolidando así la recuperación tras el ajuste inicial del gobierno de Milei. El ejército de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, lanzó un ataque aéreo en Somalia que eliminó a 48 miembros del grupo terrorista Estado Islámico, incluidos líderes clave. La acción fue coordinada con fuerzas locales y regionales, reafirmando el compromiso de Washington en la lucha antiterrorista y debilitando una base estratégica del grupo yihadista en Puntlandia. El ejército de Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, llevó a cabo un ataque aéreo masivo en Somalia, resultando en la muerte de 48 miembros del grupo terrorista Estado Islámico, incluidos 5 comandantes y 2 extranjeros. La operación tuvo como objetivo posiciones estratégicas del grupo yihadista en las montañas de Al-Miskat, en la región de Bari, Puntlandia. Esta zona, conocida por ser un bastión de grupos terroristas, ha sido escenario de enfrentamientos entre ISIS y Al-Shabaab. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que no hubo civiles heridos durante los bombardeos, subrayando que la precisión de los ataques permitió eliminar a figuras clave del grupo terrorista. Según fuentes del Pentágono, los operativos abatidos eran responsables de planificar ataques y financiar operaciones terroristas en la región y otras partes del mundo. Trump, a través de sus redes sociales, celebró el éxito de la misión y criticó la inacción del gobierno anterior. Nosotros hicimos lo que Biden nunca pudo hacer, y sí sabe que los encontraremos y los eliminaremos. El gobierno del Estado Autónomo Somalí de Puntlandia, que colaboró en el operativo junto a fuerzas de Etiopía y Kenia, calificó la acción como un gran paso en la campaña antiterrorista en la región. Mahamud Aidit Dirir, ministro de Seguridad de Puntlandia, destacó la importancia de la cooperación internacional y expresó su agradecimiento a Estados Unidos. Las fuerzas locales llevaron a cabo el aclarado de las zonas bombardeadas, consolidando el control del territorio afectado. Desde el 2015, el grupo terrorista Estado Islámico ha mantenido una presencia considerable en Puntlandia tras separarse de Al-Shabaab, la filial somalí de Al-Qaeda. A pesar de que sus filas están compuestas por entre 300 y 700 combatientes, algunas estimaciones elevan la cifra a más de 1.600. El grupo terrorista ha recurrido al contrabando, extorsión y ataques aislados para sostener sus operaciones. Con este ataque, Estados Unidos refuerza su compromiso con la seguridad global y envía un mensaje claro a las organizaciones terroristas. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el Organismo Internacional de Energía Atómica manifestó su inquietud por el progreso nuclear de Irán, señalando que ha acumulado una cantidad considerable de uranio enriquecido. Rafael Grossi, director de la OIEA, afirmó que si bien Irán aún no dispone de armas nucleares, sus reservas de uranio lo acercan a la posibilidad de fabricar una ojiva nuclear.
Esta situación eleva el riesgo de una nueva carrera armamentística en un escenario de creciente inestabilidad geopolítica y conflictos internacionales. El Organismo Internacional de Energía Atómica expresó su preocupación por los avances nucleares de Irán, destacando que el país ha acumulado una cantidad significativa de uranio enriquecido. Rafael Grossi, director del OIEA, explicó que aunque Irán aún no posee armas nucleares, sus reservas de uranio enriquecido lo acercan a la capacidad de desarrollar una ojiva nuclear. También advirtió que alcanzar ese punto requeriría pasos técnicos adicionales, algunos de gran complejidad. En respuesta a una resolución del Consejo de Gobernadores del OIEA que exigía mayor cooperación de Irán, el régimen activó centrifugadoras avanzadas en Fordo y Natanz, lo que aumentó su capacidad de enriquecimiento. Grossi señaló que este acto fue interpretado como una represalia y resaltó la necesidad de diplomacia para evitar una escalada en la crisis nuclear. Además, el jefe del OIEA también abordó la situación de Corea del Norte, advirtiendo que su programa nuclear representa un peligro real. Recordó que Pyongyang ya realizó 6 pruebas nucleares y podría estar preparando una 7ª. Además, lamentó que el régimen absolutista de Kim Jong-un haya abandonado la cooperación con organismos internacionales, lo que dificulta cualquier intento de supervisión. El Consejo de Seguridad de la ONU enfrenta obstáculos para frenar los programas nucleares de los regímenes de Irán y Corea del Norte, ya que Rusia y China han bloqueado resoluciones clave. Esta falta de consenso entre las potencias dificulta la aplicación del Tratado de No Proliferación Nuclear y aumenta el riesgo de una nueva carrera armamentística en un contexto marcado por conflictos globales y la inestabilidad geopolítica. La inteligencia militar británica ha informado que Rusia está enviando nuevamente al frente a soldados heridos, algunos de ellos aún con muletas debido al colapso de su sistema médico. Esta práctica refleja la presión por mantener el número de tropas disponibles, aunque con un alto costo en vidas. Además, Ucrania ha confirmado grandes bajas entre los soldados norcoreanos desplegados en Kursk, sugiriendo un refuerzo en la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte. La inteligencia militar británica ha detectado la vuelta al frente de combate de soldados heridos rusos, algunos de ellos con muletas, como parte de un intento de los comandantes para evitar perder efectivos en un sistema médico colapsado. En su último informe, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha señalado que estos militares, a pesar de no estar completamente recuperados de sus lesiones, son enviados nuevamente a las líneas de combate con el fin de aligerar la presión sobre las instalaciones médicas, las cuales se encuentran desbordadas. Londres también subraya que las bajas prematuras de estos soldados son una estrategia que permite que se minimicen las pérdidas dentro del sistema médico y, a la vez, asegura la disponibilidad de tropas para continuar con las operaciones. Este enfoque, que demuestra un desprecio del régimen de Vladimir Putin por sus soldados, se ha vuelto una solución ante la incapacidad de brindar atención médica adecuada a los heridos en la línea del frente. Mientras tanto, Ucrania ha confirmado que los soldados norcoreanos desplegados en Kursk han sufrido grandes bajas, aunque no se ha confirmado su retirada total. Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, explicó que las bajas han sido significativas, con más de 5.000 muertos o heridos de los aproximadamente 11.000 soldados norcoreanos que fueron enviados a la zona. Esto ha llevado a las autoridades ucranianas a prever una rotación de tropas, lo que sugiere que Rusia podría estar intensificando su colaboración con Corea del Norte. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.